Placer. Exacto. Muy buena pregunta. La víctima, hoy por hoy, en el nuevo sistema penal acusatorio, es un eje importante, es una parte. A diferencia del anterior sistema inquisitorial, donde era la cuestión de la comisión del delito, el delincuente, el Ministerio Público y el juzgador. Ese triángulo que nos enseñaron incluso en las escuelas, donde incluso muchas escuelas de derecho era teoría se estudiaba teoría del delincuente, teoría de la pena, ¿sí? Y teoría del delito. Era ese, y de la víctima no se hablaba. Hoy, en términos del artículo 2 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la víctima pasa a formar parte esencial de lo que va a ser no solamente la carpeta de investigación, sino el proceso totalmente dicho. Eso es la víctima hoy. Hoy en día sí es un actor, sí es un eje fundamental y, repito, para mí, de hecho, en el nuevo sistema penal adversarial, la víctima es el personaje central. Muy bien, por siglos tuvimos una situación del sistema penal inquisitivo, donde el sistema penal inquisitivo se basaba en la hegemonía, y de hecho así lo marcaba el artículo 21 constitucional, si siguiendo toda la escuela tradicionalista, que el monopolio del ejercicio de la acción penal lo tenía el Ministerio Público. La investigación, sí, en ese tiempo la averiguación previa era totalmente secreta, y en el 80% o más de los casos, la resolución judicial llegaba casi a las mismas conclusiones o a la misma conclusión que el Ministerio Público. A diferencia del nuevo sistema penal adversarial, que tiene varias características, entre ellas que es un sistema ahora donde prima la oralidad, que es un sistema donde hoy el Ministerio Público no es ese monstruo representante social y del Estado, sino que es una parte más dentro del procedimiento penal adversarial. El nombre mismo lo dice adversarial, hoy es adversario. Hoy el Ministerio Público tiene que realizar una carpeta de investigación, pero con las reformas, sobre todo de 2008 y de 2011, la víctima con su asesor, si es que lo tiene, si no se le puede apoyar para que lo tenga, puede llevar a cabo su propia investigación. Es más, hoy el propio imputado puede llevar hoy una investigación por parte con su defensor, ya sea de oficio, ¿sí? O privado, si es que tiene las posibilidades de contar con él. Hoy, mi querido maestro, esas son las esencias o las diferencias fundamentales del anterior sistema inquisitivo totalmente acusatorio y hoy un sistema personal adversarial basado fundamentalmente en un elemento que para mí junto con la víctima es primordial, la prueba. Hoy fundamentalmente tienen las mismas circunstancias, las mismas posibilidades de presentar pruebas. Otra gran ventaja del nuevo sistema en relación con el anterior es que hoy hay variedad de jueces. Hoy tenemos un juez de control que sigue todas las actividades desde el inicio, desde una carpeta de investigación. Hoy ninguna autoridad ni el Ministerio Público pueden realizar una investigación, un acto que no sea sometido a la potestad del juez de control. Después tenemos un juez propiamente del proceso, ¿sí?
lo que los nuevos autores hablan de esa situación, e incluso un juez que dicta la pena y un juez de ejecución de la pena, precisamente para evitar ese tipo de situación y que sea un solo juez el que pueda llevar todo a cabo toda esa investigación. Son las grandes diferencias, maestro. Muy, muy buena pregunta. Vamos a hablar primero en teoría, porque la verdad, seamos sinceros, falta mucho en la realidad. La nueva ley, sí, general de atención a las víctimas establece lo que de alguna forma ya hemos comentado, que la víctima hoy debe contar con un sistema meramente empático, alejándonos de ese viejo proceso que daba miedo, incluso uno siendo como abogado, yo siendo maestro universitario, ¿sí? Yo por algunas diligencias, 2 o 3 veces llegué a entrar a una agencia del Ministerio Público, una delegación policíaca, un juzgado, y la verdad se imponía, tipo el proceso, ¿no? El que se refería a Kafka, ese tipo de situaciones. Hoy se ha tratado de que la víctima no se enfrente a ese aparato. La víctima ya sufrió un daño, ¿sí? Con la comisión del delito. Ya sufrió una... Y cualquier tipo de delito. Hay otros más graves, obviamente, por ejemplo, grupos vulnerables, violación a un menor, etcétera, ¿no? Una situación, una comunidad indígena, ¿no? O sea, imagínense, ya de por sí el ser víctima de una circunstancia desgraciada, ¿sí? Y todavía después enfrentarse a un aparato totalmente burocrático como era con anterior a la reforma, esta ley lo que pretende es que tenga la víctima la orientación de vida con psicólogos, con médicos, ¿sí? Con orientadores, pedagogos incluso, porque hay gente que sabe muchísimo, pero que no tiene la empatía para enseñar. Entonces, lo mismo sucede en la Procuración de Justicia. Hay gente que se sabe de memoria la ley el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Penal, la ley de atención a las víctimas, pero no tiene la delicadeza para atender una situación. En alguna ocasión una alumna, brevemente, fue a solicitar atención porque no encontraban a un familiar y voltea, ya en el nuevo sistema, y voltea la titular de la mesa investigadora y voltea y le dice, oye, sí, es la persona las críticas que me es la persona que mataron ayer, ¿no? Imagínense, maestro, qué brutalidad. O sea, esa sensibilidad, la verdad, nos falta. La idea aquí de la Ley General de Atención a las Víctimas es su idea rescatar ese trato humano, y hay que decirlo así, humano, porque no lo había, la verdad, y todavía falta mucho, ¿eh? Todavía falta sensibilizar a, perdón, lo digo y me hago cargo de mis palabras, el nuevo sistema penal adversarial hay funcionarios, hablo de ministerios públicos e incluso algunos jueces, lo digo con todo respeto, que no han terminado de entenderlo y sobre todo la razón de ser. Esta ley debe servir precisamente para hacer menos fragoroso, menos dañino, menos impactante el daño que de por sí ya trae la víctima. Esa es la idea de la ley, rescatar precisamente, repito, a la víctima en una sociedad donde víctima podemos ser todos en cualquier momento, ¿eh? Jean Penatel ya escribía hace 40 años sobre la sociedad criminógena y dijo, cuidado, parafraseando a Platón de que toda sociedad tiene el gobierno que se merece, Jean Pinatel establecía, el gran penalista francés, establecía, oye, toda sociedad tiene el delincuente y las víctimas que se merece. ¿Sí? Y él pone un ejemplo rápido, no sé si voy bien, perdón. Él pone rapidísimo un ejemplo que creo que es muy ad hoc. Una tarde lluviosa en París, y lo mismo sucede, eso, digo, cito el ejemplo porque es él en París, pero esto puede suceder en cualquier ciudad de México, en cualquier urbe, carretera. Una tarde lluviosa, se cierra el tránsito, el tráfico de vehículos, una persona llega a prisa, se le cierra a otra, se hacen de palabras, y uno muy valentón, ¿sí? Alto, fornido, etcétera, baja incluso armado, le enseña el arma para amedrentarlo al otro y lo empuja. El otro, una persona chaparrita, con mucho menos peso, pero reacciona rápido, le da un golpe al fortachón que incluso iba armado, con consecuencia del golpe cae, se pega en la cabeza y muere.
La víctima en ese momento, que era la persona chaparrita, la que se había acelerado, pasó a ser victimario. Por esta situación, es tan delgado, sobre todo en una sociedad tan consumista, machista, paternalista como la que vivimos, es tan delgada, maestro, la línea entre ser víctima y ser victimario, ¿sí? Esa situación, de veras, es algo que debe preocuparnos muchísimo en ese sentido, y me imagino que adelante habrá oportunidad de ver la actitud de la sociedad, porque hay cierto tipo de víctimas, así como hay cierto tipo de perfil criminal, de cierto tipo de delincuentes, hay cierto perfil de las víctimas, y hay gente incluso en la que, por una predisposición psicológica o social, etcétera, puede caer en ese terreno de victimización o de autovictimización. Cuidado, es muy peligroso. El Ministerio Público era un monstruo en el sistema adquisitivo. Sí. Ahora, ¿qué pasa con el Ministerio Público? Bueno, Bueno, el el Ministerio Ministerio Público, Público. la verdad es que, para empezar, lo digo con todo respeto, hablando como institución, no ha terminado de entender su nueva función, ¿sí? Y lo digo sinceramente como institución. Yo he visto, no me lo platican, yo he visto por mi profesión agentes del Ministerio Público todavía con un grado de pedantez, de prepotencia, de situación indiscriminada de trato hacia la víctima, ¿sí? Una abogada joven, y que es mi hija, precisamente, un pariente tuvo un accidente de tránsito, mi hija lo apoyó, etcétera, y el abogado, con toda la patanería del mundo, coqueteándole a mi hija, diciéndole que pues podía acelerarse el trámite de la investigación, que fueran a tomar un café. Esto lo pongo desde el punto de vista de los hechos, desde el punto de vista jurídico. Entiendo, fueron décadas, siglos, de que el Ministerio Público, por mandato constitucional, era la máxima autoridad en la averiguación previa. No ha terminado, ¿sí? Y yo lo entiendo, es una situación anquilosada, no ha terminado de entender el Ministerio Público, habló como institución, ¿sí? Hay gentes que me respeto, hay verdaderos, actualmente tengo amigos que son agentes del Ministerio Público, que son catedráticos también y que son una finura, saben la materia, saben el trato a todos los involucrados, sobre todo a la víctima, pero ¿sabe qué es lo triste, maestro? Que son los menos. Todavía, desgraciadamente, y hay que decirlo con sus palabras, en materia de hechos nos falta mucho por alcanzar ese nivel de comprensión de que, oye, tienes la función constitucional junto con la policía de investigación de llevar a cabo la persecución, investigación de un hecho que la ley reputa como delito. Tú, junto con la policía de investigación, tienes esa alta responsabilidad, es el alta encomienda, no eres autoridad. Estás realizando una función pública marcada desde la propia Constitución, de la que debes sentirte orgulloso y de la que debes de llevar con apego a la transparencia, la objetividad, todos los principios rectores de cualquier tipo de proceso. Pero repito, no lo ha terminado de entender. En algunos casos, desgraciadamente, el Ministerio Público sigue siendo un monstruo. Nos falta mucho por trabajar, por sensibilizar de que somos servidores públicos y de que nos debemos a la sociedad y de que la víctima, el imputado en su momento, pero que la víctima merece toda la atención y resguardo. De entrada, desde que es que ahorita el Ministerio Público no está, es que fue a desayunar. El clásico, no se diga si le toca cambio de turno, maestro. Eso en el anterior sistema y en el actual, qué dolores de cabeza, y no nomás en materia penal, ¿eh? Qué dolores de cabeza, y es contra lo que estamos luchando, es que es cambio de turno. Si usted llega con un asunto a una agencia en cambio de turno, olvídelo, ya perdió toda la noche o todo el día, en la mayoría de los casos. Sé que hay gente que sí, repito, y me consta, que sí es responsable, pero desgraciadamente el Ministerio Público, repito, cuesta trabajo, fueron siglos, fueron décadas de estar trabajando creyéndose el omnipotente y siendo el omnipotente, la verdad. Digo, tan es así que incluso, ustedes lo saben, el Procurador General de la República, que era el titular del Ministerio Público Federal, por mandato constitucional, era el asesor del presidente de la República, ¿sí? Era el consejero jurídico en el anterior sistema. Desde ahí imagínense la envergadura y el poder que tenía la institución de la entonces Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía, ¿sí? Y de ahí para abajo,
Entonces, esa situación todavía tenemos que seguir luchando, mi querido maestro, para evitar ese tipo de situaciones y que el Ministerio Público se dé cuenta de qué es eso, de que tiene una función constitucional, pero que es una parte más de todas las involucradas en el procedimiento penal adversarial. Hablemos, maestro, hablemos de la reparación del daño de la víctima. Algo que a mí me llama mucho la atención también de la reparación integral. Exacto. Daño. Sí, no, desde el artículo 20 de la Constitución y el artículo 2, ¿sí?, del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen como el nuevo objetivo, ¿sí?, aplicar justicia al caso concreto, la investigación, ¿sí?, de la verdad histórica, la atención de todas las partes involucradas, sobre todo de la víctima, y se habla de el resarcimiento, desde el artículo segundo, desde del resarcimiento en la medida posible de la reparación del daño. Aquí entramos igual con otros dolores de cabeza. Hay asuntos donde efectivamente la reparación del daño se puede ver incluso como medida precautoria. Me explico. A una persona la acusan de fraude en una empresa. Hoy hay la posibilidad de que se incauten, por ejemplo, se congelen sus cuentas bancarias para no afectar a los demás miembros de esa sociedad, ¿sí? Para evitar que, por ejemplo, pueda desviar los fondos, que se los pueda llevar, etcétera. Y desde ahí se busca la reparación del daño a la víctima, ¿sí? Cuando hablamos de reparación del daño, el 90% de las personas piensa en reparación económica, no necesariamente. En el ejemplo que pongo, sí es muy visible cuando lo permite. Usted y nuestro público que nos sigue nos podrá decir, bueno, oye, y tratándose de un delito de materia sexual o de delincuencia organizada, es, sí, mucho más. Ahí la reparación del daño precisamente integral a la que usted se refería forma parte de eso, de que en la medida de lo posible yo, Estado, Ministerio Público, autoridades competentes, te haga sentir víctima lo más tranquilo que puedas. No puedo negar que sucedieron los hechos. No te puedo negar que te sientas como si no te hubieran violado, no te hubieran robado, no te hubieran defraudado, ¿sí? Pero el sistema va encaminado a que, dándote un trato humano que lo marca el artículo 20 constitucional, ¿sí?, en base al respeto a los derechos humanos, que te sientas en una situación ya con la desgracia que traes víctima, en la medida posible, si hay la posibilidad de la reparación económica, material, desde ese momento, tratar de localizarla. Y si no, en la medida posible, una reparación del daño integral, en el sentido de que psicólogos, médicos, gente capacitada, gente especializada, trate de resarcir el daño, evitando que el trauma, el golpe psicológico que te presentó esa agresión sea lo menos posible. Qué difícil, maestro, alcanzarlo en la práctica. ¿Sí? La Constitución es muy, 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 muy ejemplificadora. Nuestro artículo segundo del Código Nacional de Procedimientos Penales creo que es una luz, pero repito, esa luz todavía falta verse reflejada en la realidad para que hablemos de esa verdadera atención a la víctima y esa verdadera reparación integral del daño. Cuando se entra a algún lugar, y perdón, hay que decirlo, donde desde lugares lúgubre, pocos muebles, poca situación, gente, y lo digo con todo respeto, gente que con un perfil, a ver, estás tratando con víctimas. Tu actitud, ni siquiera una palabra, tu actitud debe ser empática, ¿sí? Pero si imagínese una persona que acaba de ser golpeada, lastimada, violada, etcétera, que de pronto entra y un señor así, ¿y qué se le ofrece? ¿Y qué pasó? ¿Y por qué? Perdón, o sea, sabe que yo ya me voy. Por eso muchas veces, ¿sí?, se habla de la doble victimización, por el hecho de haber sufrido el delito y por la circunstancia desgraciada, lastimosa, de que a veces muchas víctimas se sienten doblemente víctima del trato que algunos pseudo investigadores, pseudo funcionarios, pseudo ministerios públicos, secretarias, oficiales, etcétera, dan ese tipo de situaciones. Todavía nos falta, repito, todo esto englobando a que tenemos que acabar esto para que realmente la reparación del daño sea integral en la medida de lo posible.
Maestro, la figura del asesor jurídico. La figura del asesor jurídico yo Sí. creo que es muy importante efectivamente para la víctima. ¿Qué opina usted de esta figura? ¿Qué falta a esta figura? Muy buena pregunta, maestro. Tiene sus pros y sus contras. El principal pro es que a raíz de la reforma, ¿sí? La víctima ya tiene atención, pero muchas veces la víctima, y en la mayoría de los casos, en el 95%, no tiene conocimientos jurídicos, no sabe muchos términos, máximo que algunos funcionarios se siguen encargando de así hablar casi como en latín todavía, no, en serio, ¿sí? Tratando de demostrar que imponer, y a veces es una actitud incluso psicológica, ¿sí? Indebida, en la que para que veas que estás tratando con la autoridad y que yo sé y que no me vas a ver la cara, o sea, todo ese tipo de actitudes, ¿sí? Manejan esas situaciones. Entonces, la reforma permite, oye, víctima, tienes derecho a realizar la investigación por tu cuenta, a presentar también tus elementos probatorios, a que, ¿sí? Sigas bajo, no, que no tengas que andar buscando como anteriormente al Ministerio Público, correteándolo para ver cómo va la situación, pero, oiga, pero yo no tengo, no te preocupes, hay la posibilidad de que tengas un asesor si tienes la posibilidad económica y si no, se te asigna un asesor, ¿sí? Para que te oriente y te diga. El problema es ahí, ¿cuál es, maestro? Que luego en muchos casos el asesor se convierte en victimario. Muchos asuntos, perdón, y lo he visto, ¿sí? No han tenido situación ahora. Una de las cuestiones nobles del nuevo sistema penal adversarial es que pues existe la posibilidad de solución alterna y no necesariamente seguir todo, ¿sí? Hay medios alternos de llegar a un acuerdo y no necesariamente seguir todo el procedimiento penal. ¿Sabe qué es lo triste? Que a veces son el abogado defensor y el asesor los que no llegan a un acuerdo. A veces la víctima, por perder un ejemplo chusco, y digo porque es uno muy cercano que tengo en conocimiento de un amigo, la víctima estaba pidiendo, lo digo públicamente porque no es ningún secreto, ya solucionó el asunto, la víctima estaba pidiendo una reparación para, sí, había sufrido lesiones, etcétera, y estaba pidiendo 10,000 pesos. A todos les consta que el asesor le dijo, no, permítame, mire, etcétera, etcétera. Y de pronto la señora estaba pidiendo 100,000 pesos. Algo que el propio, sí, el que la había lesionado, sí, que era un primo, pleito de familia, etcétera, y terminó golpeándola, reconociendo su falta, dijo, oiga, perdón, pues 10,000 pesos haciendo un esfuerzo entre toda la familia, reconociendo mi error, mi falta y que estoy arrepentido, pues podemos juntarlos, pero 100,000 pesos es impensable, ¿sí? Entonces, la figura del asesor al que tiene derecho la víctima es, repito, para que la oriente, ¿sí? Para que la ayude en cómo va la investigación, en por su cuenta hacer una propia investigación, realizar elementos de prueba, allegarlos al proceso en su propia investigación, pero cuidado, a veces el propio asesor se convierte en victimario de la víctima. A veces los asesores, repito, como todo, tienen esas grandes beneficios y el principal beneficio es asesorar debidamente a la víctima, ayudarla, encaminarla, hablar en su nombre siempre con la autorización de la víctima. Si el juez de control, esto es muy importante, se da cuenta que está actuando el asesor por encima de los intereses de la víctima, lo puede frenar y puede poner un alto. Sin embargo, repito, a veces hay, y desgraciadamente hay que decirlo por cuestiones casi siempre económicas, el asesor termina muchas veces siendo victimario, ¿sí?, de la propia víctima. En derechos humanos, maestro, la víctima, ¿qué protección tiene la víctima en los derechos humanos? Toda. Partiendo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tratándose de los derechos del hombre y del ciudadano, ¿sí? Y todos los protocolos internacionales, sobre todo tratándose de víctimas, de grupos, víctimas pertenecientes a grupos vulnerables, la mujer, por ejemplo, comunidades indígenas, comunidad gay, ancianos, todos los grupos vulnerables, de entrada, dicen estos protocolos internacionales y la propia Constitución, oye,
si bien es cierto que debes respetar por mandato de la propia Constitución y del Código Nacional de Procedimientos Penales toda la investigación sobre la base de los derechos humanos, lo cierto es que doblemente con este tipo de grupos vulnerables, porque el derecho humano, ¿sí?, a defenderse es fundamental, pero también el derecho humano, ¿sí?, a recibir justicia, lo dice la Corte Interamericana, ¿sí?, es fundamental. ¿Por qué? Porque imagínense una víctima de delincuencia organizada, ¿sí? Para ya no insistir mucho en la situación de la cuestión que es más brutales, ¿no? Violencia a menores, niños, etcétera. Ya no hablemos de la violencia sexual, ¿no? Ya de por sí es una situación compleja y todas las partes, por mandato constitucional, deben tener el mismo trato en respeto a los derechos humanos. Pero, oye, yo tengo el derecho humano de que se me resarza, ¿sí? Si se puede, el daño de un trato realmente sobre la base. Summum jus, summa injuria. La justicia llevada al extremo es injusticia, ¿sí? Porque mucho tiempo, sobre todo en el anterior sistema, ¿sí?, inquisitorial, se hablaba, dura lex el lex, lo siento. Sí, es cierto, la ley es dura, pero es la ley, sobre todo en materia penal se aplicaba. Lo siento, pero cometiste un delito, la falta, qué barbaridad. No esperes el menor trato, por ejemplo, ya incluso con la ejecución de la sentencia en materia de sanciones, ¿no? En la ejecución de la sentencia. Oye, estás en una cárcel, no esperes un buen trato. Oye, espérame. Es un ser humano. El hecho de que haya cometido un error, aún incluso el peor de los delincuentes, tiene derecho al trato como derecho humano. Imagínate sobre todo la víctima. Doblemente respetarle su derecho humano a que se le aplique justicia, ¿sí? Los derechos humanos hoy son rectores, ¿sí?, de todo actuar de cualquier autoridad, y lo marca, lo establece el artículo 1 de nuestra Constitución Política Mexicana. Cualquier autoridad debe de resolver cualquier asunto sobre la base del respeto irrestricto a los derechos humanos, ¿sí? Máxime, ya para aterrizar, en el caso que estamos hablando, en materia de víctima. Todo el proceso, ¿sí?, penal adversarial debe de llevarse a cabo, establece la Constitución, establece el Código Nacional de Procedimientos Penales sobre la base irrestricta del derecho, de los derechos humanos de todos los involucrados. Pero la víctima, por todas las cuestiones que ya hemos dicho, que ya hemos manejado, tiene doble atención, o debería tenerla en teoría, doble atención del respeto a sus derechos humanos, repito, así como es un derecho humano la defensa y el debido proceso para el imputado, también es un derecho humano para la víctima, el resarcimiento de la reparación del daño, el resarcimiento del daño y el trato sobre todo. Poca gente pone énfasis en esto, yo insisto mucho en ello, el trato que debe tener la autoridad, la justicia, sea Ministerio Público o juez, hacia la víctima. Ese es un derecho humano. Maestro, me voy a salir un poco del tema, pero se escucha muy bonito. Muy Claro. bonito. Pero yo como abogado postulante le puedo decir que muchas veces, la mayoría de veces, sí son violados los derechos humanos. Usted bien comentaba que algo falta, nos falta mucho. Este nuevo sistema inició desde el 16 de junio del 2008. ¿Ya cuántos años tenemos? ¿Qué más nos falta, maestro? ¿Qué es lo que se necesita? Hablábamos de la empatía, muchos creen que están trabajando en el viejo sistema. ¿Qué debemos de hacer? ¿Cómo debemos entender que esto ya se terminó? Estamos en un nuevo sistema penal acusatorio, adversarial, bien lo comenta usted, pero muchos no lo hemos entendido, inclusive abogados postulantes, fiscalía, asesores jurídicos. ¿Qué nos falta, maestro? ¿Qué falta? ¿Qué necesita el sistema? Enseñarnos o enseñarnos a nosotros mismos. ¿Qué necesitamos? Usted que ha vivido los dos, me imagino los dos polos. Así es. ¿Qué necesitamos, maestro? Muchas cosas que les resumo en tres, ¿sí? Primero, y lo han venido diciendo grandes pensadores desde
Hans von Genting, que se le dice que es el padre de la victimología, pasando por México por Hilda Marchiori, la maestra María de la Luz Lima Malvido, una serie de investigadores en materia de victimología, el mismo Jean Pinatel del que hablábamos. Primero, ¿sí? Crear conciencia. El problema no es un problema, ¿sí?, de hechos, sino de actitud. Se necesitan verdaderas políticas públicas en materia de prevención del delito. Yo pertenezco a la corriente de los investigadores en materia de derecho penal que preferimos, y don Luis Jiménez de Azúa fue el primero de hablar de ellos, de hablar de un sistema premial, siguiendo a Pacheco, al gran penalista español, y no un derecho penal represivo. Hay que prevenir. Hablábamos, por ejemplo, en cuestión de la víctima, es dentro del primer punto, ¿no? De la situación de la prevención. Prevenir. A veces yo como víctima, me puedo poner en una situación más de víctima. Así como existe la teoría del riesgo, dentro de la imputación objetiva, todos sabemos, por ejemplo, la teoría del riesgo. Conducir un vehículo, pues es un riesgo, pero es un riesgo legal, es un riesgo permitido. Pero sabemos que cualquiera que conduce un coche, un automóvil, una motocicleta, corre un riesgo, pero es un riesgo legal. Pero si yo voy sin respetar la señalización, por ejemplo, si la máxima es de 90, ¿sí?, y yo voy a 120, a 140, estoy, ¿sí?, agravando el riesgo. Y si aparte de eso voy en estado de ebriedad, bueno, ya estoy creando otro riesgo, dicen Klaus Roxin, ¿sí?, y Gunther Jacobs, ¿sí? Entonces, evidentemente, toda proporción guardada se puede decir lo mismo de la víctima, ¿sí? Nadie tiene derecho a lastimarme, pero hay zonas vulnerables, hay zonas que por sí mismas son peligrosas. Si yo voy y me meto, y voy así, perdón, enseño, con el reloj, con el anillo, con el diamante, y me meto a una calle donde veo que hay gente, una zona marginada, hablo desde el punto de vista social, por favor, no lo digo en sentido peyorativo, ¿sí? Donde hay gente que evidentemente no ha comido no sé en cuánto tiempo, que muchas veces la válvula de escape es el alcoholismo, la drogadicción, perdón, me estoy poniendo yo en posición de víctima. Si yo ahorita dentro de la pandemia que estamos viviendo voy y me meto a un lugar conglomerado, digo, no lo voy a hacer porque no soy persona mayor de 60 años, pero sí, tengo 56, pero soy fumador. O sea, oye, cuidado, no te pongas en un papel de víctima tú mismo. Eso falta. ¿Por qué? Oye, Juan Manuel, ¿por qué insistes en eso? Porque usted me decía, oiga, ¿qué nos falta? Nos falta crear verdaderas políticas públicas del respeto a la persona humana, ¿sí? Nos falta, ¿sí?, crear una cultura, y no la tenemos, la cultura de la denuncia, ¿sí? El 78% de los delitos cometidos en la República Mexicana no se denuncian. Y no dicho por mí, ¿sí?, por la Secretaría de Gobernación, la Subsecretaría de Readaptación Social, ¿sí? El 78% es dramático de los delitos, ¿sí?, cometidos en la República Mexicana no se denuncia. Nos falta eso, crear una cultura de la denuncia. Nos falta regresar a la cultura de valores. Hablábamos hace un momento de la situación de la pandemia. Lejos de que hubieran florecido en el ser humano, ¿sí?, el apoyo al minusválido, a la gente vulnerable ahorita, no. ¿Qué pasó? Crecieron, desgraciadamente, situaciones como violencia intrafamiliar, violencia doméstica, violencia, el feminicidio, cuando en esta situación de drama que estamos viendo y de dolor en todo el mundo, y concretamente en México, debieron imperar valores de humanidad, de comprensión, de apoyo. Por el contrario, nos demostró que no sabemos respetarnos a nosotros mismos y mucho menos salud, y mucho menos a los demás. Entonces, uno, verdaderas políticas públicas de prevención del delito, con todo lo que lleva ello, con radio, televisión, etcétera. Pero ¿quién va a ver hoy un programa de televisión donde le digan sus derechos? Es un programa cultural. Desgraciadamente hay que decirlo. Poca gente, usted, yo, nuestras familias, ¿sí?
Ah, es que es el canal cultural. No, prefiero ver la serie de narcotráfico, que son verdaderas apologías del delito, ¿sí? Los programas policíacos, ¿sí? NCIS, o esas unidades de víctimas especiales, que son interesantes. Yo los veo porque obviamente doy criminología también y para ver el perfil psicológico les digo a mis alumnos, oigan, eso, aún en los Estados Unidos de Norteamérica, es un programa de televisión, ni siquiera ya funciona así, ¿eh? Ojalá todo fuera así como se presentan en esos programas, ¿no? Y ahí está la evidencia, ¿no? Y la encontramos, y es nuestro héroe, Gibbs, y todos los personajes, Jetro, etcétera. No, 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 ¿sí? Nos falta esa cultura, y eso es cuestión no nada más del Estado, empieza desde la familia, por el respeto a uno mismo, por el enseñar al hermanito que no le tiene que arrebatar las cosas a la hermanita o al hermanito, ¿sí? Esa cultura, repito, para hablar de una situación desde ahí se previene el delito, desde la familia, ¿sí? Hay excepciones, pero un niño con valores, él o ella, niño o niña, va a ser una persona que tendrá menos posibilidades de caer en las garras del delito, ¿sí? Un niño con posibilidades tiene menos posibilidades, con ese tipo de orientación tendrá menos posibilidades de caer, repito, en las garras del delito, ya sea como víctima o como victimario. Imagínense una persona con problemas de adicciones. Desgraciadamente, nuestra juventud ahí va de por medio. El 70% de los accidentes con motivo de tránsito y el 50% de las cuestiones domésticas, ¿sí? En 2020, dicho por la Secretaría de Gobernación, tuvieron que ver el alcohol y la drogadicción. ¿Sí? Entonces, nos falta como Estado en general, no hablo de gobierno, porque tampoco podemos asumir esa posición. Ah, es que todo es culpa del gobierno, ¿no? El que el gobierno haga, no, 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 espérame. ¿Y tú qué haces, Juan Manuel, desde tu casa, desde tu familia? Sí, es una situación global. Entonces, resumiendo ya para no abusar del tiempo, verdaderas políticas públicas de enseñanza en relación de prevención del delito, donde deben imperar mensajes del respeto a sí mismo, el famoso tú vales mucho, cuídate, te lo mereces, ¿se acuerdan? Algo que era tan trillado, pero que se lanzó en su momento en los 80s y se dejó de, el famoso veíamos a Chabelo, no, no te dejes y cuéntaselo a quien más confianza te merezca, etcétera. De veras, algo que para alguien puede ser una cuestión tan trivial. Bueno, todo, nada más lo pongo como un ejemplo, pero todo eso que nos lleve a una situación de políticas públicas de prevención, ¿sí? Para no caer en la represión, la cultura de la denuncia y sobre todo, y último, educación de conciencia en grupos vulnerables. No la tenemos. No la tenemos, ¿sí? Decirle, digo, había valores, oye, es una persona mayor, respétalo. No, 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 como grupo. El saber que hay personas mayores como grupo, que la mujer sigue siendo, desgraciadamente, una situación vulnerable, ¿sí? Por el machismo, por la sociedad patriarcal en la que vivimos, ¿sí? Que hay comunidades indígenas a las que ya no hay que verlas como con una situación paternalista. Ay, es que mira, los pueblitos, no, 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 no. Jalarlos dentro de un contexto realmente para protegerlos, que hay una comunidad gay, que hay una comunidad pansexual, y empezar a verlos como ese tipo de situaciones. Que una persona, por ejemplo, con una discapacidad, síndrome de Down o cualquier otra situación, no es una persona que vale menos, sino que lo vemos ahí como que del ejecito, y si podemos, le damos la vuelta y nos bajamos de la banqueta para evitar ese tipo de situaciones. No hay una verdadera cultura de comprensión, de apoyo y de empatía hacia los grupos vulnerables. Esos tres trípodes yo marcaría, maestro, que nos faltan, o en eso lo resumiría, perdón. Sí, yo también, yo comparto la misma idea. De alguna manera no toda la culpa la tiene nuestro gobierno. Tenemos mucho nosotros también que aceptar, maestro, efectivamente, que también no hacemos las cosas bien. Y me llama mucho la atención que hablaba del 78% de que la gente no denuncia. Muchas veces no denuncian, me consta, porque es engorroso el tiempo, espérese 3, 4, 10 horas. La gente ya no confía, maestro. Exacto. ¿Sí? La gente
Y más hoy, qué buen tema acaba de tocar, la desconfianza en las autoridades. De por sí, un grueso de nuestra juventud, por la edad, no confía en las autoridades. ¿Sí? Porque es una cuestión innata, no nada más en México, en cualquier joven, ¿no? Todos pasamos, yo en mi adolescencia, pues yo era de izquierda, ¿sí? Todo en contra del gobierno. Yo estudié en el Colegio de Ciencias Humanidades, era CCHero, traía yo el cabello de veras, pero yo lo traía hasta acá, me hablaba de tú con los maestros, era yo marxista. Dicen que el que no es marxista a los 20 años no ha vivido y el que lo sigue siendo a las 30 está perdido. Pero por esa situación en la que tenemos dos en contra de la autoridad. Aúnele a eso la situación de que los medios de comunicación, y lo digo con todo respeto, pero es la verdad, y esto tanto en el actual como en el anterior sistema de investigación penal, buscamos la nota que vende, ¿sí? La sensación, la nota roja, etcétera. Es preferible, oye, fíjate que fulano de tal ganó el premio de cultura, dedícale un minuto. El policía tal abusó, y ahí están las imágenes donde está golpeando, bueno, acabamos de ver un hecho desgraciado, ¿no? De abuso policíaco en el sur de México, ¿sí? De esta mujer centroamericana que, ¿sí? Le impone la medida coercitiva que ya, digo, no sé en qué vaya a parar, pero que le llenen la rodilla en el cuello y pues, obviamente la priva de la vida. Toda profesión era lo mismo que George Floyd, ¿no? En Estados Unidos, que también fue un escandalazo. ¿A qué voy? A que por ese tipo de situaciones, los medios prefieren evidenciar lo feo, lo tosco del gobierno, de cualquier gobierno, ¿eh? ¿Sí? Y aúnenle las redes sociales. Uf, las redes sociales llegaron para quedarse y es una gran herramienta, pero también qué peligroso es. Hoy en día ya no necesitamos juez, ya no necesitamos ministerio público. Están satanizando a alguien en las redes sociales, nos vamos en la inercia y lo satanizamos y es un desgraciado, un hijo de... A ver, espérame, ¿sí? Nadie puede decir, sí, al menos en el mundo occidental, no hablemos del Medio Oriente, eso es otro sistema jurídico, pero en el mundo occidental nadie puede decir que alguien es culpable si no es mediante una sentencia a través de un juez. La gente no lo entiende. Si están acusando de pederasta a una persona, basta con que determinado periodista, no digo nombres porque algunos son amigos míos, pero que tenga presencia, lo dijo, muchas veces no son abogados, y ya porque lo dijo, ya con algún calificativo malandro, a veces compartidas un poco más, con palabras un poco más altisonantes, es una escoria de la sociedad, y nos subimos en ese tren y empezamos a agredir, ¿sí? Como bien lo dijo maestro, no hay el respeto por las instituciones. Y digo, a veces las instituciones tampoco nos ayudan mucho, ¿no? En cualquier materia, no nomás en penal. Si de pronto vemos que, bueno, ya no, nada más pongo un ejemplo y perdón, porque tengo también la otra vena electoral. ¿Cómo les está yendo ahorita al INE y al tribunal? No es su mejor momento, el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral. Sí, no es el mejor momento porque estamos viendo proceso electoral, entonces crece la desconfianza en la gente. ¿Sí? Es maestro. Tengo una pregunta de uno de nuestros seguidores. Se la voy a plantear. Dice Lupita Gómez Fonseca. Todavía no existe una carrera para formación de ministerios públicos. Conozco a Lupita Gómez Fonseca. Vida, te mando un abrazo. Digo vida porque así le dicen, de hecho es la mejor amiga de mi esposa. No hay una carrera como tal, pero sí hay un instituto de formación, ojo, en las fiscalías, ¿sí? Hay un instituto de formación que hace su mejor esfuerzo, digo, porque ahí también tengo el privilegio de haber dado clases. Hay instituciones que realmente buscan la perfección. Está el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Yo ahorita le estoy dando clases a miembros de la FEDE, de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, que son ministerios públicos. Sí hay instituciones, hay un instituto de capacitación, repito, ministerial, incluso no nada más para los ministerios públicos, sino para la policía de investigación. ¿Sí? Entonces,
Si bien es cierto, a nivel universitario no lo hay, a nivel de universidad, pero sí lo hay a nivel de instituciones para una mejor capacitación. La situación siempre está, es muy cierto, maestro. A mí me queda muy claro. Y no son todos, son varios. O sea, tampoco vamos a juzgar a las autoridades, no son todos. Hay gente muy buena, muy preparada. Claro, claro, claro. Vamos a los comentarios, maestro, de nuestros seguidores. Verónica González comenta, desafortunadamente así es, la mayoría les falta criterio ético y profesional. No me atrevería a decir que la mayoría, pero sí un grueso, sí falta esa situación de criterio. Una, decíamos, el criterio ético para ver una situación moral de comportamiento, de actitud, lo decíamos durante una de las preguntas que usted me hacía el favor de hacerme, no basta que una persona sepa mucho, sino la actitud. Yo, al contrario, me hace más daño como sociedad un ministerio público que sea un ducho, que se sepa de memoria todas las leyes, pero que no tenga empatía con el trato del personal. ¿Sí? Que caiga en esos abusos o contra el imputado o contra la víctima. No me sirve de nada. Y abusos, repito, con la sola actitud. Ya pusimos algunas pláticas en ese sentido. Y profesional, sí. Hay que decirlo, mucha gente, y perdón, pero me voy a atrever a decirlo con sus palabras, termina un curso o es ministerio público o cualquier cargo y ahí se queda. Oye, no, la meta no es esa. Hay cursos para que te perfecciones. Existe una carrera judicial, una carrera de profesionalización, una serie de cursos, de exámenes a las que te debes de someter, etcétera. Y muchas veces no hay. Perdón, hay ministerios públicos que siguen hablando de averiguación previa. ¿Sí? Sí, todavía hablan de averiguación previa. Rita Gómez nuevamente comenta, maestro, buenas tardes, es un gusto ver y escuchar al maestro Juan Manuel, gracias por la plática, es muy interesante. Muchas gracias. Jueza Norma Martínez le pregunta, compañera suya, la jueza dice, en efecto, aun cuando en el Estado de México existe la Comisión de Atención a Víctimas del Delito, los asesores jurídicos son insuficientes para atender las audiencias de juicio. Sí. Y esa es otra, ¿eh? Yo me refería durante la pregunta, una de las preguntas que usted me hacía, maestro, yo me refería a la insuficiencia de preparación. Y la jueza pone especial énfasis en la insuficiencia incluso numérica. O sea, hay ese tipo de dos insuficiencias. Una, el presupuesto, por la razón que sea, no da para tener el número correcto de asesores, ¿sí? O de defensores de oficio. Dos, por sueldos muy bajos, por mucha situación, porque no hay presupuesto, y es la verdad, ahorita el país está viviendo una crisis brutal, y entonces no hay suficiencia presupuestaria, económica, y no hay suficiencia de preparación, lo decían ya de alguna forma, ¿no? Sí, nos enfrentamos a esa situación. Nos falta personal en todos los sentidos y sobre todo personal preparado. Nos faltan ministerios públicos, sí, pero ministerios públicos preparados y preparados con todo lo que implica la preparación de todo lo que hemos hablado a lo largo de esta agradable entrevista, charla, sí, mucha preparación. Yo coincido 100% con la jueza. Beatriz Barrera Guevara comenta, me parece que los ministerios públicos deben estar bien capacitados en relación a los derechos humanos. Sí, sí, es que es una complejidad de tratamiento y lo decíamos durante el desarrollo de la plática, maestro, es una serie de cursos en materia de preparación, en materia de victimología, en materia dogmática, la trascendencia y la importancia del delito, en materia de el imputado, que también tiene derechos humanos, también hay que respetarlos. Es una situación muy complicada y es una situación constante. Es cierto que la práctica enseña mucho, pero perdón, la práctica sin conocimiento, sin fiscalización, sin control, puede llevar a abusos y excesos
como lo hemos visto que sucede en muchas ocasiones. Y Verónica González dice: felicitaciones al maestro y al ex, excelentes temas. Maestro, en resumen, hablemos de la víctima. Vamos a resumir la víctima. Me gusta mucho la Ley General de Atención a Víctimas. ¿Cómo podemos resumir qué es la víctima? Uf, yo siguiendo a Walt Middendorf, ¿sí? Puedo decir que la víctima, ¿sí? Es una persona que puede ser usted, yo, que por circunstancias sociales, económicas, culturales, ¿sí? En determinado momento se enfrenta al sufrimiento de un delito. O, digo, sufrimiento de sufrir, ¿sí? Esa es la víctima. Pero, desde el punto de vista esencial, dice Walt Middendorf, dice, ojo, víctimas lo somos todos, o victimables. Cuidado, ¿sí? Estamos muy acostumbrados a hablar, es que el delincuente, la víctima, como algo muy lejano. No. Esta ley precisamente de atención a las víctimas, uno de los aspectos fundamentales que a mí también me encanta, es el que sensibiliza que en determinado momento cualquiera de nosotros puede ser víctima. Por eso la atención y la preparación, todo lo que hemos dicho de las autoridades correspondientes, porque ojo, nosotros mismos, un familiar puede ser víctima, ¿sí? En esencia y en resumen, la víctima es una persona, él o ella, que por circunstancias económicas, sociales, psicológicas, culturales, se enfrenta, ¿sí?, a sufrir las consecuencias de la comisión de un delito. Ese es en específico. En general, víctima lo somos todos. Víctima de nuestros prejuicios, víctima de una crisis económica que estamos viviendo laceral. Porque esa es otra, ¿eh? Hay quien dice, hay un grupo del sector de la doctrina que dice, oye, víctima nada más de la comisión del delito, y dicen, no, espérame, la víctima es más amplio, víctima de pobreza, víctima de maltrato, víctima de una cuestión económica. En ese sentido, todos somos víctimas. Ahorita somos víctimas de la pandemia, ¿sí? La verdad, ¿sí? Entonces, ojo, por eso hablaba yo de una situación de prevención, ¿sí? Yo no, oye, Juan Manuel, si estás viendo, ¿por qué te vas a ir a meter ahorita a un lugar concurrido, ¿sí? Exponiéndote a, estás así a un paso de convertirte en víctima de la enfermedad, ¿sí? Y en tu caso, Juan Manuel, sobre todo por tu edad, pues te anda, ¿sí? Hasta ahí llegaste. Tengo desgraciadamente gente muy cercana a mí, afortunadamente ningún familiar, pero dos como si le hubieran sido mis verdaderos hermanos. Uno de ellos es un gran catedrático, y lo digo, el doctor Carlos Daza, mi hermano de toda la vida, que falleció víctima del COVID, ¿sí? Hace 2 meses. O sea, y me estaba dirigiendo la tesis doctoral, ¿eh? O sea, la verdad es que, a ver, ¿sí? Digo, hablando de la situación, ojo, dice Walt Middendorf, ¿sí? En determinado momento, y Hans von Gentig, ¿sí? Todos somos víctimas. Por eso, crear y trabajar en políticas públicas, donde entramos todos, no nada más el gobierno, de prevención y de cuidarnos. Y para cerrar, el respeto a los derechos humanos. ¿Cuál es la mejor forma de respetar los derechos humanos? Que Juan Manuel empiece a respetarse a sí mismo y a la gente que lo rodea. Comparto lo mismo. Pero la última pregunta, maestro, antes de retirarnos. Ahora mis derechos, en resumen, mis derechos como víctima. Muy bueno. Partiendo del 20 constitucional, ¿sí? El contenido del Código Nacional de Procedimientos Penales, no lo voy a repetir porque no terminaríamos, ¿sí? Primero, ¿sí? Mi primer derecho, ¿sí? General y global, que se me imparta justicia. Derecho humano, que se me resarza en la medida de lo posible mi derecho violado. Tercero, que si procede, ¿sí?, la cuestión de la reparación del daño, sea de carácter económico o integral con tratamiento psicológico, médico, etcétera, tengo derecho a ello yo como víctima. Derecho a un buen trato y a una buena asistencia. Lo maneja la ley de víctimas, ¿eh? Es mi derecho que usted, señor, me trate con respeto, con orientación, ¿sí? Usted, autoridad, usted, Ministerio Público, usted, secretaria de la Fiscalía, ¿sí? Es mi derecho y lo marca la ley
General de Atención a Víctimas. Es mi derecho que se imparta justicia. Mucha gente dice, oye, pero ¿por qué lo quieres meter a la cárcel? A ver, yo no lo quiero meter a la cárcel. El señor me robó, yo lo quiero es que se aplique la ley. Si como consecuencia de ello tiene que ir a la cárcel, no soy yo el que lo está mandando. Fue su conducta, ¿sí? La que lo está mandando a la cárcel. Yo, al contrario, ¿sí? Soy víctima y ahora, todavía bajo ese tipo de circunstancias, y repito, insisto, esos derechos que marca la Constitución, el propio artículo 20 constitucional, que no nada más habla del imputado, también habla de la víctima, ese artículo 2 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el 170 y tanto, todo el apartado de víctimas, todos esos derechos tengo que verlos respetar en el caso concreto, que se respeten en el caso concreto en la investigación, pero ojo, sobre todo, una serie de derechos que tengo que empezar a hacer valer, a respetar. ¿Por qué? Porque si no vamos a caer en una sociedad, si yo me sigo dejando, si yo no exijo mis derechos humanos como víctima, me voy a convertir en un Joker. ¿Sí? Sin spoilear, los que no han visto la película de Joker, se lo dejo a mis alumnos en criminología y en procesal penal examinarla. No, sí, en serio, cómo en determinado momento la propia sociedad, por guardarnos tantas cosas y por ese rencor hacia la sociedad, nos puede llevar en determinado momento a la comisión de un delito. Podemos ser víctimas de determinada situación, de determinado trato social, ¿sí? Como se describe en la película, no digo nada para no spoilearles a los que no la han visto, pero, repito, si no empezamos a trabajar desde el seno familiar, desde nuestras autoridades, desde verdaderas políticas de gobiernos, esos derechos que como víctima tengo, ojalá no tuviera que ejercerlos, ¿sí? En un proceso penal adversarial. Ojalá nadie fuera víctima de delito, pero desgraciadamente es la realidad. Alguien dijo, si hay que acabar con la delincuencia, no se va a acabar con la delincuencia, seamos, ¿qué? La delincuencia, la honradez no se establece por decreto, perdón, ¿sí? La situación, ¿sí? Desde que existe el ser humano hay víctimas, hay robo, hay violaciones. Lo que sí debemos buscar es que se abata el índice de delincuencia, que se disminuya lo más que podamos. Eso, con este tipo de pláticas, con este tipo de mis respetos para la revista Lex, mi querido maestro, le agradezco muchísimo la invitación, porque este tipo de pláticas son las que sensibilizan, las que ayudan a juzgadores, a aplicadores de la justicia, ministerios públicos, abogados, a la academia, a la sociedad, a quienes nos hacen el favor de escucharnos y que siguen su revista, nos hacen y nos ayudan para ser cada vez mejores mexicanos. Mientras mejores mexicanos seamos, más alejados estamos de ser victimarios o víctimas en la comisión compleja de un delito en una sociedad tan devastadora como la que estamos viviendo. Muchas gracias, mi querido maestro. Maestro, yo quisiera comprometerlo para que la próxima hablemos de las responsabilidades de los servidores públicos. Yo creo que es muy importante que sepamos, compañeros, amigos, colegas, que también ellos tienen responsabilidades. Claro, sí. Mucha gente no lo sabe, y dice, bueno, yo me callo, yo me espero, yo lo que digan. Necesitamos exactamente, como bien lo comenta, difundirlo, maestro. Yo lo quiero invitar, a que hablemos de ese tema. ¿Qué le parece? Totalmente de acuerdo. Usted me dice y yo estoy en disposición. Todo lo que sea para la revista Lex, para nuestra sociedad, el público que nos hizo el favor de seguirnos y sus seguidores directos que tiene, yo encantado, ¿sí? Y me agrada mucho el tema. Adelante. Me pongo en contacto con usted, maestro. Muchas gracias. ¿Algo más se quiere agregar, maestro? Mi gratitud eterna y que sigamos trabajando, que no todo es responsabilidad del gobierno, que sí tiene sus deficiencias y muy graves el gobierno, no más el actual, de todos los gobiernos, cada gobierno tiene sus deficiencias, sus beneficios, sus aciertos, pero que muchas veces dejemos la situación paternalista de que el Estado tiene que arreglarnos todo. Que gran parte, y no dicho por mí, sino por todos los especialistas que citamos, ¿sí? Gran parte de la prevención de este tipo de situaciones viene desde la familia y desde los valores que Juan Manuel debe observar para con él y los que lo rodean. Mi eterna gratitud, me quiero maestro, y estamos puestos para la próxima. Pues le agradezco mucho al maestro Juan Manuel Sánchez Macías
Pues muchos ya lo conocen y aparte es magistrado retirado de la Sala Regional de Jalapa. Le agradezco mucho, maestro, le envío un fuerte abrazo y seguimos. En un momento le pongo en contacto para la próxima. Abrazo. La próxima, gracias. Gracias.